Dios y de la patria, se abre la sesión. Señora secretaria, ¿hay cuenta? ¿No? Muy bien. Entonces hoy día la sesión tiene como propósito seguir tramitando los proyectos que están en esta comisión, que son 2, sobre plantas desalinizadoras. Y hoy día está con nosotros don Manuel Soto, ingeniero del Centro de Agua de Zonas Áridas y Semiáridas para América Latina y el Caribe, Casalac, que nos dará a conocer la experiencia en la implementación de la planta desalinizadora Isla Damas en la región de Coquimbo. Nos interesa muchísimo conocer las experiencias que existen. Bueno, en la región de Coquimbo está la Isla Dama y otra en Punta Choro, ¿no? Esta es la que está en Isla Dama frente a Punta de Choro. Punta Choro. Entonces lo importante es conocer de qué manera se han instalado, cómo se construyen, la normativa, la gestión, el impacto, qué consecuencias tienen, ¿no? Correcto. Así que le ofrecemos la palabra a don Manuel. Muchas gracias. Y gracias por estar con nosotros. Primero que todo también agradecer la invitación, la posibilidad de mostrarle un poco la experiencia que hemos estado desarrollando como Centro Casalac. Primero que nada contarle bastante cortito que este Centro del Agua es un centro referente en recursos hídricos que depende de la UNESCO y del Gobierno de Chile, que comenzó sus actividades por el año 2002 en la región de Coquimbo, pero por supuesto con una área de acción que abarca no solamente la región de Coquimbo, sino también todo lo que es la zona árida de Chile y también del continente, de toda la región de América Latina. ¿Cómo dice? Bueno, si hablamos de clasificación de zonas áridas, tenemos desde parte de la séptima región hacia el norte, todo ya tiene un clima que podemos determinar como árido o semiárido. Y en este caso, por supuesto, la región de Coquimbo es uno de los principales focos en los cuales nosotros hemos estado trabajando, también la tercera región, y también, por supuesto, región metropolitana y Valparaíso. Bueno, este estudio surgió por el año 2011-2012, producto de unas acciones de colaboración que nosotros como centro hemos tenido bastante estrechas con el gobierno de Flandes. Ellos estaban bastante interesados en desarrollar un proyecto que atendiera un poco las necesidades de las comunidades en zonas áridas. Como primera opción, por supuesto, estuvimos trabajando con ellos viendo la posibilidad de trabajar en Punta de Choros, que es ahí en lugar de La Calera. Pero luego el proyecto plasmó bastante bien en desarrollar una planta de osmosis inversa para Isla Damas, que es la que se identifica en el mapa que ustedes pueden ver, y que pertenece a la reserva Pingüino de Humboldt, que es una reserva administrada por CONAF, que es una especie de santuario terrestre de algunas especies que están que son bastante importantes y que están bajo amenaza. Y también circundando estas islas, hay una reserva marina que también protege, por supuesto, todo lo que es la flora y la fauna acuática. ¿Cuál es la situación de esta isla? Que por supuesto al ser una isla pequeñita y es la única que recibe visitas por parte de gente, de turistas y también por supuesto de personal científico, claro, sí, correcto, no tiene un suministro de agua potable. Entonces generalmente los visitantes lo que tenían que hacer es llevar su propio suministro de agua potable. Sí hay que considerar que la isla tiene bastante restricción en cuanto a la capacidad de personas que puede resistir. Es así que en verano se ha restringido solamente el acceso a 600 personas por día, las cuales solamente pueden estar en un tiempo bastante acotado, solamente 1 o 2 horas, no más que eso. No obstante eso, sí hay personal de CONAF que reside de manera semipermanente, sobre todo en los periodos de verano, que reside en la isla, y ellos son los que no tenían suministro de agua potable. Y bueno, como les comentaba, entonces en estas acciones de colaboración con la empresa The Water Group, que es perteneciente a la región flamenca, y también por supuesto con el gobierno de Flandes, y haciendo uso también de los fondos, de la posibilidad de los fondos de innovación para la competitividad de la región de Coquimbo, nosotros presentamos esta iniciativa y se plasmó en la construcción de una pequeña planta desalinizadora que proveyera de agua potable para la isla, como les digo, para agua de consumo humano para los visitantes y también, por supuesto, para que puedan permanecer de mejor manera en condiciones de salubridad adecuadas los personal de CONAF que vela por este santuario. La institución receptora es la Corporación Nacional Forestal, que actualmente es la institución que está administrando la planta, una vez que nosotros ya hicimos todas las labores de diseño e implementación. Pero ¿cuál es el objetivo? Como les digo, teníamos
las restricciones de que de partida en esta isla no tenemos ningún tipo de suministro energético. Es una pequeña isla, son algunas pocas hectáreas en las cuales no había ninguna otra posibilidad más que la energía fotovoltaica y por supuesto tampoco teníamos el suministro de agua dulce. Entonces el objetivo fue desarrollar e instalar un sistema de osmosis inversa a partir del agua de mar circundante que fuera autosustentable desde el punto de vista energético y al mismo tiempo que no afectara mayormente todas las condiciones de flora y fauna del lugar. El proyecto debe haber sido el primero en el país, representó una innovación tecnológica para el medio chileno, toda vez que cumplía con estos requerimientos de consumo humano y al mismo tiempo implementó una fuente no convencional de energía eléctrica, en este caso un sistema fotovoltaico. Dentro de las principales actividades, por supuesto, tuvimos que hacer una revisión y hay conversaciones con las instituciones respecto a cuáles son las normativas que este tipo de plantas significan o deben cumplir. Y primero que nada, por supuesto, nos encontramos con todo lo que es el análisis de pertinencia ambiental del proyecto, el cual, dadas sus dimensiones, quedó fuera, por decirlo así, del sistema, porque todo lo que es el emplazamiento del proyecto y las repercusiones que iba a tener eran demasiado bajas. Es un proyecto, como les voy a comentar más adelante, que es un sistema de desalinización, pero tal vez el más pequeño que se pueda construir. De ahí nosotros sacamos algunas lecciones que son importantes, algunas recomendaciones que tenemos para futuras iniciativas de este tipo. También, por supuesto, la solicitud de permiso ante la autoridad marítima. En este caso, en primera instancia, un permiso transitorio de escasa importancia para después, posteriormente, CONAF desarrolló todas las acciones destinadas a obtener la concesión marina del punto de extracción de agua y después de restitución. Posteriormente pasamos a lo que es el diseño en sí del sistema, con todos los requerimientos y todas las limitaciones que nosotros ya le habíamos adelantado. Una vez desarrollado eso, hicimos todo lo que es el diseño y la construcción de la infraestructura, el emplazamiento de las instalaciones periféricas y la instalación del sistema de osmosis inversa y, como les comentaba, también la instalación del sistema fotovoltaico. Una vez implementada la planta, desarrollamos las pruebas de funcionamiento, ver que todo estuviera en régimen y de acuerdo a las condiciones de diseño y de fabricación. Y posteriormente también, por supuesto, la obtención de las autorizaciones sanitarias. En este caso, como planta de agua potable rural, si bien una planta de agua potable bien pequeñita, sí fue necesario obtener la resolución del servicio de salud respectivo bajo la norma chilena de agua potable para que en el fondo la planta pudiera operar en condiciones normales y sin inconvenientes para la población. Posteriormente desarrollamos actividades de capacitación y transferencia, en este caso bien enfocada a lo que es la gente del personal de CONAF, todo el cuerpo de guardaparques, destinado tanto a la operación y a la mantención del sistema. Todo este trabajo nos demandó, digamos, un año y medio, por lo menos un año y medio de trabajo intenso. Las condiciones de trabajo en la isla son un poco distintas a las condiciones de trabajo del continente. Muchas veces lo que uno planifica no siempre sucede, pero fuimos desarrollando el trabajo conforme a los planes desarrollados. En resumen, el sistema consta básicamente de dos grandes componentes. El primero es el sistema de abastecimiento de energía fotovoltaica, que tiene una autonomía para 3 días. O sea, tiene la capacidad son 10 paneles, los cuales en conjunto representan una potencia estimada de 2.000 watts, 2 kilowatts. Un banco de baterías de 84 baterías, cada una de 100 amperios, lo cual nos da, como les digo, una autonomía de trabajo de por lo menos 3 días. En el caso de que haya algún inconveniente, que el sistema fotovoltaico falle, bueno, la energía almacenada nos permite operar por otros 3 días para mantener las condiciones de producción para la isla. Siempre pensando, por supuesto, en el periodo de alta visitación, que es donde hay una mayor demanda por parte de agua potable. Y el equipo desalador, que es un sistema bastante pequeñito en comparación con los otros sistemas convencionales, semiautomatizado, que tiene una capacidad de producción nominal de 2.000 litros por día. Nosotros lo configuramos personalmente para producir 1.000 litros por día. Es un requerimiento es una restricción a la cual llegamos en concordancia con CONAF, pensando, por supuesto, también en que los visitantes no pernoctan en la isla. La gran mayoría de visitantes está solamente por un periodo corto de tiempo.
Por lo tanto, la capacidad de producción de la planta es de 1 m³ por día y, por supuesto, como le digo, cumple con la norma chilena de agua potable, que era tal vez lo más importante. Si no cumplíamos con ese requisito, no podíamos entregar agua a la población que visita la isla. En las imágenes podemos ver ahí algunos elementos que conforman el sistema de desalación. Tenemos acá el módulo con los paneles fotovoltaicos. Tenemos algunos estanques de acumulación, tanto de agua salada como de agua dulce, una vez que está producida, durante la actividad de capacitación que desarrollamos para CONAF. Acá vemos a 2 operarios de CONAF que están comenzando a familiarizarse con el trabajo de la planta de osmosis inversa. Y para quienes visiten la isla, en la zona del embarcadero, al lado del embarcadero hay una especie de sector de sombra donde nosotros instalamos una pileta que dispensa agua potable a los visitantes. Entonces hay todo ahí un informativo respecto a que usted está consumiendo agua potable que proviene de un sistema de desalinización que se alimenta con energía autosustentable del tipo fotovoltaica. Entonces ahí hacemos como el ciclo, mostramos todo el ciclo a los visitantes de manera que se den cuenta de que es posible en una situación tan extrema, en el fondo, tener implementado este tipo de tecnología y poner a disposición de ellos el suministro de agua. Durante febrero del 2014 fue ya el momento donde nosotros hicimos el lanzamiento del proyecto una vez finalizado y la entrega a CONAF por parte del centro. Acá podemos ver un esquema de funcionamiento de la planta. Si bien una planta bastante pequeñita, cuenta con todo, por supuesto, los elementos que ustedes pueden encontrar y que de seguro van a conocer en futuras sesiones respecto a cómo funciona este tipo de sistemas. Primero una zona donde tenemos lo que es la captación de agua de mar mediante una bomba solar, el almacenamiento y cloración de esta agua salobre, y después que esta pasa por un sucesivo sistema de filtro y de decloración para pasar posteriormente al equipo de desalinización, recibir la cloración correspondiente de acuerdo a la norma chilena de agua potable y quedar en condiciones de ser dispensada y distribuida a los visitantes de la isla. Aparte de eso, también por supuesto configurado tenemos acá el sistema fotovoltaico que alimenta energéticamente al sistema. Como les mencionaba, es digno destacar que este tipo de planta, la que nosotros por lo menos sobre la cual estoy presentando, es una de las más pequeñas que podemos encontrar en el mercado y por lo tanto presenta algunos inconvenientes desde el punto de vista de economía de escalas. Nosotros hicimos una especie de cálculo estimativo de cuánto es el valor del metro cúbico desalinizado y bastante más alto en comparación con las plantas convencionales, pero está dado por el tamaño reducido de este sistema y también por supuesto por la gran inversión inicial que significa. Entonces, bajo esas consideraciones nosotros apuntamos a que futuras iniciativas promuevan la configuración de sistemas, por supuesto, de mayor envergadura y que utilicen tanto energía renovable como también algunas otras fuentes convencionales de energía. La capacidad de producción, como les decía, por hora es de 90 litros, que es una producción bastante pequeñita, pero que cumple con las restricciones y con todos los requerimientos que nosotros nos dimos en coordinación con CONAF para el suministro de agua a los visitantes. Básicamente eso es lo que quería presentarles respecto a este sistema. Sí recalcar, como les decía, que el suministro energético es principalmente uno de los principales elementos que ha tenido en consideración para este tipo de sistemas, pensando también no solamente en esta planta pequeña, sino también en plantas medianas, tal es el caso de algunas de las plantas que están presentes en la región de Coquimbo, que funcionan a través de osmosis inversa, desalinizando agua salobre directamente de pozos que son salobres o directamente de agua de mar. En esos casos los requerimientos energéticos de ese tipo de sistemas de APR son bastante mayores en comparación con otros sistemas de APR convencionales. Eso para nosotros es bastante importante recalcar y ver qué soluciones se pueden ir dando en ese tipo de casos. Muchas gracias, don Manuel, por la información de una experiencia, sobre todo en un área protegida, que es muy importante ver que es viable que ahí funcione una desalinizadora. Correcto, esa fue una de las principales restricciones a las cuales nos enfrentamos, no solamente una área aislada
que no tenía ningún suministro de energía convencional, sino también que era un área protegida. Entonces, en el fondo también eso fue algo que entró a jugar ahí en torno a las restricciones, pero que hasta el momento nosotros hemos visto que no ha habido ningún impacto negativo en cuanto a la flora o la fauna presente en el lugar, dado que las condiciones en este caso del tamaño y las dimensiones de la planta son bastante pequeñas. ¿Y la sal de mar dónde se almacena? Bueno, para este caso hay unos parámetros que tienen este tipo de sistema, que los podemos encontrar, si mal no recuerdo, en la página 6 de la minuta, en los cuales nos encontramos en el tercer párrafo con que el valor de recuperación de este sistema es del orden del 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada 5 unidades de agua salada que se procesan, solamente 1 unidad de agua dulce se obtiene. Y quiere decir que el resto, estos 4 unidades de agua salada, se concentran en relación solamente de 1 unidad extra. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente el nivel de concentración de sales de la salmuera es de alrededor de un 30% más que el agua de mar convencional. En ese caso la disolución es bastante rápida porque el nivel de salinidad de estas salmueras es bastante reducido en comparación con otro tipo de plantas de mayor envergadura y en las cuales estas concentraciones son mayores. Y por lo tanto, y dado los caudales que se manejan en este tipo de sistemas, como les decía, de producción bastante reducida y al mismo tiempo de producción de salmueras bastante reducido, la disolución es muy rápida, o sea, no hemos encontrado ninguna evidencia. ¿La disolución se da en la superficie? Sí, ahí mismo. Y sobre todo porque hay una zona ahí de roqueríos que, no voy a usar la palabra de sacrificio, pero sí de uso intensivo, donde está la extracción del agua de mar y al mismo tiempo una zona cercana donde está la entrega de agua salobre, y esa zona de roqueríos el agua se mezcla rápidamente. ¿La sal se devuelve? Sí, sí. Senadora Allende. Digamos, en este caso, por ser de menor intensidad o abarca menos, aparentemente no tiene mayor concentración, pero ustedes igual han hecho un seguimiento como para ver si existe igual algún grado de perturbación o algún grado de consecuencia que tenga. Lo digo porque, claro, después uno podría hacer una simulación con algunos instrumentos que de osmosis inversa que sea mucho mayor, digamos, y ahí ver que efectivamente qué puede producir en el medio marino. Bueno, en este caso nosotros por lo menos no hemos hecho un seguimiento de mediciones o de carácter más científico al respecto. Solamente, como les digo, la estimación de que los niveles de salinidad de agua que se entregan son bastante reducidos. Sí, por supuesto, hay que tener en consideración que para este tipo de plantas mayores, no me refiero a estas, sino a las plantas de salinización mayores, sí es necesario hacer un seguimiento y eso debería estar posiblemente en la normativa. Debería estar. Senadora Proboste. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, saludar al representante de Casalac, que en el día de hoy nos comenta, felicitarlos también por esta iniciativa. Muchas gracias. Y creo que sería bien interesante poder ir haciendo algún seguimiento, como aquí se ha planteado, tanto por la senadora Allende y la propia senadora Muñoz, porque de alguna forma también esto podría ir indicando un camino que nos parece desde la perspectiva sustentable, no solo desde el punto de vista de las energías que utiliza, sino que hacerlo a pequeña escala también puede tener consecuencias muy distintas y por lo tanto una alternativa que uno podría pensar a propósito de esta discusión que hoy se hace en el Parlamento es promoción de plantas pequeñas para resolver situaciones bien coyunturales. Me gustaría preguntarle respecto de la obtención de las autorizaciones sanitarias. Se lo pregunto porque durante el año pasado, 2016-2017,
el Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Pesca, estuvo promoviendo la instalación de plantas desaladoras pequeñas, en algunos casos portátiles, en sindicatos de pescadores artesanales. Portátiles lo digo porque en algunos casos la propiedad del territorio no era del sindicato, entonces por eso se hizo en container. También son autosustentables a través de energía fotovoltaica, pero se han encontrado, ahora estuve con el sindicato, con la mesa de pesca de la provincia de Copiapó, y estuve particularmente en la caleta Pajonales, donde ellos tienen una planta de osmosis inversa pequeñita para abastecer de agua potable y así terminar con la entrega del camión aljibe, con la acumulación de agua. Es decir, esto tiene no solo una importancia desde el punto de vista de la salud de las personas, sino también puede tener una importancia muy significativa desde el punto de vista del fomento productivo, porque ellos perfectamente hoy día, que tienen agua en sus caletas, podrían hacer algunas otras actividades, de pronto instalar sus cocinerías, etcétera. Pero se han encontrado con un gran escollo, que es la Seremía de Salud en la región. Entonces, me gustaría saber si ustedes tienen alguna sistematización de lo que fue todo este proceso de obtención de autorizaciones sanitarias, y derechamente si es que nos podrían colaborar con estas. Son dos organizaciones en la región de Atacama, que es el Sindicato de Pescadores en la Caleta Los Bronces, en la provincia del Huasco, y en la Caleta Pajonales, en la provincia de Copiapó. Bien. Senador, don Manuel, le voy a dar la palabra al senador Castro y se hace cargo de las dos perfecto. consultas. Y después la senadora Allende para que un poco tome nota de la consulta. Gracias, presidenta. Casalac es una empresa de las Naciones Unidas, es una organización de las Naciones Unidas. Parece que escuché eso. Es un centro categoría 2 que depende de la UNESCO y del gobierno chileno en este caso. Hay una simbiosis ahí de cooperación para desarrollar e implementar este centro. Y aparte de todo este tema de implementar este tipo de formas de desalinizar el agua, ustedes también hacen otros tipos de estudios que sean más profundos, por ejemplo, los acuíferos, la profundidad de los acuíferos. Eso también, ustedes están dedicados a ese tema también como centro de investigación, porque me da la impresión que ustedes investigan también, ¿no es cierto? Sí, bueno, este centro es un centro de gestión y de coordinación. Muchas veces nosotros nos aliamos con otros centros que se dedican a la investigación para desarrollar alguna iniciativa de carácter nacional o internacional. Ya. Y en el caso que usted me pregunta para agua subterránea, si bien nosotros no hacemos estudios hidrológicos de agua subterránea, sí hemos estado en colaboración con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua para promover todas las iniciativas que tienen que ver con recarga de acuíferos. No sé si es más o menos el mismo tema. Correcto, sí. Pero en el caso de recarga de acuíferos es toda una serie de procesos metodológicos y también que tienen que ver con la calidad del agua para inducir la recarga, emulando la recarga natural de los acuíferos, pero en periodos donde el agua no está siendo utilizada. Correcto. Con la finalidad de almacenarla y que está disponible para precisamente ese es el tema que yo estaba tratando de investigar. ¿Qué pasa porque siempre se ha hablado mucho de la infiltración? Cuando uno conversa con los ministros, creo que la voluntad hoy día está, más que hacer grandes embalses, es ver cómo se puede infiltrar el agua. Correcto. Yo he tratado de averiguar, investigar por mis medios ahí, por internet, y la verdad que no he encontrado ni una forma que yo sienta de verdad que es posible, que es rápida, que uno puede decir, mira, estamos infiltrando en este acuífero, no sé, 1 metro cúbico. He visto solamente una forma muy artesanal de hacer zanjas, pero eso es una estupidez, eso no va a funcionar, eso no funciona, no es así, ¿me entiendes? Entonces, a mí me encantaría ver si hay sistemas que uno pueda infiltrar y uno puede sacar del río, no sé, 1 metro cúbico, 2, 10 metros cúbicos, y puede infiltrarlo, y que uno vea y dice, oye, estamos infiltrando 10 metros cúbicos, que tenga sea medible. Eso, no sé si existe alguna tecnología en el mundo que nos pueda permitir hacer eso, pensando que de esa forma estaríamos nosotros haciendo un buen uso de los acuíferos, de ver cómo nosotros podemos medir el acuífero, si se recupera, no se recupera. Podríamos tener una mayor, conocimiento para poder decir
con mucha propiedad. Mira, el infiltrar el agua es más barato, es mejor que empezar a trabajar en lo que significa embalse. Porque el embalse tú ves que estás acumulando cantidad de agua, ves el agua y después sacas el agua, es todo medible. Pero el acuífero yo veo que hoy día no es así. Manuel, le propongo que le voy a dar la palabra a la senadora Allende y usted se hace cargo de las consultas del senador Castro, la senadora Proboste y Allende. Perfecto. Yo un poco quería preguntarle, cuando ya estamos hablando de dos temas de mayor escala, que me preocupa en doble aspecto. Más allá del costo, me preocupa el uso energético, lo que implica. Y por otro lado, porque eso también está relacionado con las distancias para lo cual se vaya a usar. Si vas a usar para una minera, obviamente que tiene que elevarla o la distancia es muy grande y por lo tanto el costo energético y el uso energético es mucho mayor. Claro. Entonces, yo quería preguntarle en ese aspecto. Y por otro lado, ustedes no... ¿Esta es la primera o única experiencia que tienen o ya tienen otras con mayor escala? Porque yo sigo insistiendo que tengo la impresión que no hemos sido capaces de tener una investigación más certera que nos diga las consecuencias del uso. Yo creo que es una buena alternativa, sobre todo en pequeñas escalas, pero no es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que las mineras lo hacen y no lo hacen en pequeña escala. Entonces yo tengo la impresión que ahí nosotros tenemos un vacío de no saber con claridad qué costo está teniendo esto en el sentido de la devolución, digamos, de esta salmuera, qué implica, digamos, para la flora, las especies. Y eso por un lado. Y por otro lado también el costo energético. Porque tratamos de solucionar una cosa, pero también si no va, y ahí también en la otra parte de la pregunta, si esto tiene una escala mayor, igual es factible hacerlo con paneles solares de tal manera a lo menos de intentar hacer un ahorro energético mediante por lo menos los paneles solares. Palabra para hacerse cargo de las tres consultas. Tengo algunas No sé si consultas tiene varias acá. costos comerciales, que también es interesante para ver economías de escala y saber. Lo digo porque también se ha planteado mucho, esta comisión así lo ha visto, que nosotros necesitamos a veces garantizar para los sistemas de agua potable rural, digamos. Entonces, también se ha visto que esto puede ser un intento de solución, sobre todo en lugares que están sufriendo una sequía extrema. Estoy hablando del caso de, por ejemplo, Petorca, donde en la Ligua y Petorca se está considerando justamente buscar plantas desaladoras o desalinizadoras. Y por eso que es muy interesante saber la experiencia que ustedes tienen, las proyecciones que se pueden hacer, los números si los tienen calculados, en fin. Bien. Bueno, voy a partir por orden de las preguntas que tengo anotadas acá. Bien, no tenemos hasta el momento una pauta o un protocolo que nos ayude a ver cómo va el tema de evaluar las consecuencias. Ni para esta planta, ni nosotros sabemos si es que hay, por lo menos en la región de Coquimbo, en las otras plantas de osmosis inversa, si es que hay un protocolo de seguimiento a todo lo que podría ser este eventual impacto que tengan las aguas salobres vertidas. Generalmente esto debería estar, por supuesto, apoyado tal vez en alguna institución que se haga cargo de este seguimiento y con un financiamiento, siempre vamos a caer un poco en lo mismo. O sea, acciones de este tipo que van más allá de la implementación de la construcción de un proyecto. No solamente van en ese sentido, sino también van más allá en la puesta en operación a pie y mantenimiento. Así que también debería considerarse en ese sentido el recaudo de fondos, ya sea públicos o de los mismas inversiones que se hagan, que resguarden un poco esa parte. Eso es lo que nosotros por lo menos lo vemos de esa manera. Como centro es complicado seguir desarrollando un proyecto, seguir vigilando un proyecto una vez que este proyecto ya terminó. No obstante, tenemos toda la voluntad de hacerlo, por supuesto. En el caso de que lo que menciona la senadora Proboste en cuanto a las resoluciones sanitarias, nosotros entendemos que en la Seremía de Salud hay una serie de pautas y requisitos que ellos solicitan. Nosotros nos acoplamos a esos requisitos y entre ellos está, por supuesto, presentar el proyecto en su conjunto, todo lo que es la parte de infraestructura y la parte de diseño hidráulico del sistema de desalinización. En este caso, un sistema de desalinización también pasa para el caso de los APR convencionales.
Entonces yo no sé si eso se está cumpliendo en este caso para el caso de Pajonales y los Bronces. Al ser plantas posiblemente portátiles, se instalan, se trabaja con ellas, se está desalinizando agua, pero tal vez no están cumpliendo con esos requisitos principales que pide la autoridad, que es presentar el proyecto, todos los cálculos necesarios o en este caso los parámetros de operación de este tipo de sistema, y también por supuesto después solicitar lo que es la evaluación en terreno, en el punto de entrega del agua desalinizada y agua potabilizada, porque no solamente tiene que estar desalinizada, sino también tiene que cumplir con la norma chilena de agua potable, que implica también cierto grado de cloración. Entonces, una vez que eso se hace, la autoridad se hace presente, toma las muestras necesarias y, en virtud de que están todos los antecedentes y si las aguas cumplen con la calidad requerida, otorga la resolución sanitaria para que el sistema funcione. Generalmente estas resoluciones hay que irlas renovando. No recuerdo si es año a año o cada 2 años. Me parece que es cada una vez al año que hay que renovarla. Pero para obtenerlas, por supuesto, hay que presentar todos estos antecedentes que se enumeran en una ficha que ellos manejan, que es lo que tuvimos que hacer nosotros también, por supuesto, para este tipo de plantas. Ahora, eso sí lo tenemos sistematizado también, me parece, si no en el informe que yo les entregué, lo tenemos en otro informe exactamente. Vamos a hacer llegar mayor antecedente respecto a eso, sí, lo voy a dejar acá anotado. En cuanto a lo que menciona el senador Castro, bueno, todo este tipo de técnicas obedecen a una clasificación del sistema hidrológico que se llama gestión y recarga de acuíferos. Hay países que están bastante más avanzados que nosotros en ese sentido, y incluso también tienen una normativa que ya está vigente y que se aplica. Porque para poner otro problema a lo que usted menciona, una problemática de esto es, por ejemplo, si yo recargo, el agua va a permanecer acá, la puedo seguir ocupando yo, corresponde a los derechos que yo tengo de aprovechamiento, o lo puedo utilizar un tercero. Entonces, en ese sentido, ahí también hay todo un seguimiento y una normativa que no está preparada para eso, por lo menos en el caso chileno. Sí, yo conozco que se han realizado acciones de recarga en el caso del acuífero de la Caja del Río, en el sector del Maipo, en el río Maipo. Me parece que hay experiencia ahí, no recuerdo si obras hidráulicas tiene que ser, que ha desarrollado experiencias de ese tipo, que son distintas un poco a la recarga esta en ladera que usted menciona, que yo pienso que de todas maneras eso es útil. Son dos acciones que se complementan bastante bien. Sí, Presidenta, es que eso es lo que, a ver, yo nací del campo, me crié en el campo y conozco y sé bien cómo funciona el sistema de riego, agua, ¿me entiende? Cuando uno hay una tierra que uno cultiva y después se riega, entonces hay todo un tema de agua que debe infiltrar, pero entendiendo que hay una necesidad de que los acuíferos vayan aumentando su almacenamiento, entonces cuando uno dice, oye, un tranque de recarga, eso es nada por lo que significa recargar un acuífero, porque en el fondo tú le echas la cantidad de metros cúbicos a esa recarga, a ese tranque, llamemos, y ahí para que vaya filtrando paulatinamente, muy lentamente, es un tema que no vamos a terminar nunca de poder recuperar un acuífero. Entonces, por eso yo digo, debe haber una forma o alguna tecnología que nos permita, por ejemplo, se me ocurre, si yo perforo, no sé, 500 metros hacia el fondo de la Tierra, y deben haber ciertas capas o vacíos que tiene la Tierra, donde si yo le echo un metro cúbico, ese metro cúbico se va a esparcir rápidamente y va a ir tomando posición y obviamente que se va a ir desparramando por toda la Tierra, por debajo, y va a ir llenando estos acuíferos. Entonces, pero yo sé que estoy impulsando una cantidad de agua y eso yo lo veo, entonces es medible. Lo otro yo veo que nunca es medible. Bueno, dentro de las técnicas de recarga está la que usted señala, que son los pozos de infiltración, en los cuales, por lo menos, puedo citar el caso de la normativa mexicana, con los cuales nosotros hemos tenido alguna experiencia y hemos visto un poco lo que ellos han desarrollado al respecto. Ellos en su normativa establecen la posibilidad de hacer recarga de ese tipo, que es posiblemente la más directa y la que se mide mejor, como usted dice. O sea, ellos llegaban a establecer, por ejemplo, en una cuenca cercana al Distrito Federal, una cuenca boscosa, en las que primero que nada, tienen agua disponible.
porque ese es el primer requisito, por supuesto, tener agua disponible en el periodo que no se está utilizando. Y segundo, tienen proyectado, todo eso todavía no se ha implementado, sí, pero tienen proyectado todo un sistema de tratamiento del agua para poder infiltrarla, porque es peligroso infiltrar cualquier tipo de agua, sobre todo en esta recarga que es bastante directa y que va directo al corazón del acuífero. Entonces ellos tienen la normativa ya que trabaja y que les pone todas las restricciones habidas y por haber para que la recarga en el fondo sea con agua tan buena como el acuífero o mejor que el acuífero. ¿Ya? Ahora en Chile sí estamos un poco atrasados en respecto a eso. Conocemos más o menos cómo tenemos que hacerlo, hay algunas experiencias piloto que se han desarrollado. Les cito el caso, por ejemplo, de la cuarta región, que nosotros también en la zona esta del acuífero de Pan de Azúcar, que es una zona agrícola pequeñita cercana a La Serena y Coquimbo, donde tenemos también alguna idea y algunas posibilidades de hacer recarga, donde se desarrolla recarga de manera natural también, pero son siempre acciones incipientes. Yo creo que ahí también, así como celebro mucho que haya una moción por parte del Senado en cuanto a la normativa de desalinización, también en el caso de recarga de acuíferos también ahí falta un poco fijar los límites y rayar un poco la cancha en ese sentido. Si tú tuvieras información, te agradecería un montón. Me ha costado. Le voy a hacer llegar información, como le digo, senador, porque nosotros hemos tenido intercambio con algunos especialistas extranjeros y también, por supuesto, conocemos algunas experiencias nacionales que se han desarrollado acá. Así que hay algo, por lo menos, algún bagaje de información con el cual podemos compartir. Podemos hacer un encuentro en la región invitando al senador Castro a conocer la experiencia. Podríamos hacer en Casalac, senador, ir a Serena y discutir con el centro, que tiene mucha experiencia. Lo invitamos sería muy cordialmente. Interesante porque nosotros también tenemos que seguir toda la comisión trabajando en ese Serena, tema. bienvenida. Yo creo que sería importante de poder hacerlo y de invitar en la Universidad de Atacama hay un equipo de geólogos que también ha estado trabajando en los temas. Ya. Bueno, hagamos un encuentro birregional, pues, senadora Proboste. Estamos en la frontera. Muy bien. Perfecto. ¿En Punta Choro puede Nosotros ser? estamos disponibles para... Podemos hacerlo en la Isla Dama. Bueno, como anécdota le cuento que la gente que trabaja y vive en Punta de Choros, que está frente a la isla, ellos tienen agua potable de un sistema de APR. Cuando han cruzado a tomar el agua, no, es mejor. Sí. El agua de mar. Tiene la consulta de la senadora Allende, Sí. don Manuel. En cuanto al uso energético, bueno, ahí yo discrepo un poco con usted, senador, porque a mí me interesan sobre todo los proyectos de gran envergadura, porque en el tema de costos y de economía de escala son mucho mejor. Pero, ¿cómo manejamos esta gran cantidad de aguas salobre que se generan? Ese es realmente un inconveniente y ahí tenemos que hacer todo el seguimiento habido por haber y seguir todas las pautas y las recomendaciones y volver a revisar después de un tiempo esas pautas y recomendaciones. En la presentación que tenemos acá, si ustedes me siguen, yo adicioné los resultados del estudio. Voy a tomarme un par de minutos solamente para mostrarles esto, que tiene que ver con cuáles son las opciones de solución energética para los sistemas de APR de la región de Coquimbo, que nosotros nos enfrentamos un poco a este problema y desarrollamos un estudio teórico, bastante teórico, de ver, bueno, cómo hacemos para que todos estos sistemas, sobre todo los sistemas de agua potable a base de desalinización, que tienen mayores consumos energéticos, cómo podemos hacer que ellos en el fondo accedan a prestaciones de energía mucho más eficientes y que estén más al alcance, por supuesto, de sus posibilidades económicas. Pero enfrentamos el problema no de una manera atomizada, preguntándonos qué pasaría si colocáramos paneles solares o sistemas eólicos en cada APR. Sino la pregunta que nos hicimos y para el efecto de este proyecto fue, bueno, ¿qué pasa si hacemos una solución única y centralizada en la cual tengamos un gran sistema de generación fotovoltaico o eólico que inyecte energía al sistema interconectado central, pero cuyos beneficiarios sean los sistemas de APR? Entonces, en esta primera etapa de proyecto nosotros fuimos desarrollando estos primeros cálculos y nos fuimos poniendo los distintos supuestos y buscando respuestas a la problemática. Es así que entonces nosotros lo que buscábamos era contribuir a asegurar la continuidad del programa de APR a través, en el fondo, de enfrentar estos altos costos que estaban teniendo estos sistemas. Nosotros partimos en primera instancia trabajando, haciendo un cálculo para todos los sistemas que tenían osmosis inversa en la región, que son 11 sistemas.
Son 3 sistemas que tienen agua de mar y otros 9 sistemas que utilizan aguas continentales pero que son salobres y que por lo mismo también tienen ciertos requerimientos en cuanto al tema de desalinización. Entonces el propósito fue determinar la factibilidad económica, legal y técnica de abastecer parte o la totalidad de los requerimientos energéticos de estos sistemas a través ya sea de una central eólica o fotovoltaica. Y esto nosotros fue después, como les comentaba, un cálculo teórico nosotros desarrollamos en un estudio muy de prefactibilidad, pero que nos aporta algunas luces al respecto. También hicimos un estudio legal al respecto sobre cómo deberían agruparse estos distintos sistemas de APR y la forma de producir y de beneficiarse de esta producción, ya sea mediante abastecimiento directo, estableciendo contratos con algunos consumidores, o mediante cobertura económica, que es vendiendo en el fondo la energía que se produzca al costo marginal del momento. Determinamos cuáles son los requerimientos energéticos de todo el conjunto de sistemas de APR de la región. Aquí los pueden ver representados y graficados dependiendo de cuántos son los consumos que ellos tienen. Aquí tenemos un APR bastante grande, que si bien es un APR que está dentro en el fondo fuera de la costa, es uno de los más grandes y por lo tanto también tiene los mayores consumos energéticos. Este me parece que es Cerrillo de Tamaya, que es de la provincia de Limarí, que es uno de los APR más grandes, tiene más de 1.500 arranques o más, de seguro se acerca a los 1.900 actualmente. Hicimos toda la caracterización de la demanda energética de estos sistemas y es así que entonces que a nivel, como les digo, muy de prefactibilidad, sin siquiera todavía encontrar un sitio adecuado, sino solamente haciendo un poco de cálculo al respecto, llegamos a establecer, bueno, cuál sería una central solar que podríamos diseñar para abastecer la energía para los sistemas de APR, cuáles características tendría, lo mismo para el diseño de la central eólica, y después llegamos, por lo tanto, a establecer, bueno, si hacemos un parque eólico, cuántos módulos debería tener, o una central solar también cuántas dimensiones, cuántos módulos debería tener en el fondo. Y llegamos a establecer de que era la demanda anual de los sistemas de APR alrededor de 5.900 megawatt hora. Esto es el consumo sumado durante todo el año, el consumo energético. Entonces, un pequeño parque eólico de cuatro pequeños generadores de 800 kilowatts, me parece que son, serían los adecuados para cubrir el suministro de estos sistemas de APR. Entonces, hay una primera propuesta de solución que nosotros desarrollamos en su momento, y que está como información y como resultado está disponible para que se puedan emprender nuevas acciones al respecto, sobre todo de acercarnos un poco a partir de estos estudios de prefactibilidad a ver cómo podemos entregar energía o apoyar un poco la generación energética pensando en los sistemas de APR puntualmente. También hay otros potenciales usuarios que podrían beneficiarse de este tipo de iniciativas. ¿Está hecho para todos los APR de la región? Para todos los APR de la región, en su momento, que en ese momento eran 185, actualmente son 190. Claro. Siempre esto va creciendo, una tasa, un 2% anual, digamos. También los consumos de cada APR va creciendo. Con los presupuestos que tenemos, la verdad. Han ido creciendo, sí, por lo menos después hemos desarrollado estudios posteriores y han ido creciendo por lo menos en cuanto a cobertura de los sistemas que están centralizados. Entonces, en cuanto a la consulta de la senadora respecto al tema energético, esa sería una de las propuestas que nosotros tendríamos, que hay un estudio de prefactibilidad en el cual es posible tanto, incluso es más técnicamente mucho mejor y más eficiente el establecimiento de un pequeño parque eólico que suministre energía o apoye el suministro de energía para los sistemas de APR. Porque es bien interesante lo que usted está planteando, pero me surge duda en el siguiente sentido. Y muchos de estos APR están dispersos. Son localidades más bien alejadas, entonces yo no sé cómo usted resuelven ese tema por un lado, y por otro lado, que entendí bien, ustedes no están en ese cálculo mencionando el terreno donde se va a instalar, lo cual claro, también evidentemente puede ser bastante gravoso dependiendo si es gratuito o al contrario es compra o en fin, alguna suerte o algún tipo de figura o arriendo o lo que sea. Entonces también es como interesante. Sí. Y la tercera observación es una vez que, supongamos que esta simulación, que yo creo que es súper interesante como ejercicio ilustrativo, supongamos que ustedes resuelven hacer un parque fotovoltaico para la cantidad de APR que tienen, más allá de la dificultad, lo que yo les decía, la dispersión, que no sé cómo lo manejan. Igual, ¿cómo
cómo se entienden ustedes para la conexión con las distribuidoras eléctricas, digamos, porque usted decía, o esto agregárselo al sistema interconectado, en fin, ver la manera. Entonces, ahí tiene todo un tema que no es menor, que tiene que entenderse con las distribuidoras y cómo entonces se llega a un tipo de convenio. No sé si eso también lo vieron. El proyecto está concebido bajo ese prisma, en el fondo, de que si el sistema es un sistema centralizado de producción, lo ideal es que su distancia de transporte al sistema interconectado sea la más pequeña posible. ¿Ya? Eso aminora mucho los costos. Hay muchos lugares todavía en la región, bueno, ya hay bastantes centrales que se han ido instalando, pero todavía quedan algunos lugares que no son los óptimos, pero sí presentan buenas ventajas todavía desde el punto de vista de costos para acercarse al sistema interconectado central. Y respecto a la conectividad de los APR, eso es la principal ventaja, que ellos siguen conectados a la distribuidora. No hay que trazar nuevas líneas, sino que simplemente esta central inyecta energía al sistema interconectado central y después los APR en una cantidad equivalente pueden hacer uso de esa energía. Tal vez ni siquiera en el mismo momento, tal como lo hacen algunas mineras hasta ahora, como lo hacen otro tipo de empresas, en que ellos instalan sus propias centrales de generación. Está el caso, sin hacer publicidad, entiendo el caso de Cristalerías Toro, que ellos tienen centrales en Lebu y hacen uso de energía en la región metropolitana. Entonces, es posible desarrollar iniciativas de ese tipo. Lo que comenta él, eso está resuelto. Tengo entendido que hay una ley que cualquier casa puede armar un sistema fotovoltaico para su uso y se conecta al sistema interconectado central. Entonces, si uno usa menos de lo que está ahí, el sistema está obligado a pagarle a uno la diferencia. Entonces, yo creo que ese es un tema de que hay que aplicar la ley. Claro, ¿no? Pero eso es para el caso de las viviendas y que ellos no están conectados directamente al sistema interconectado central, sino que están conectados a la distribuidora. Entonces ahí hay un paso más. Ah, ya. Y ahora la equivalencia, ahí entiendo que no es 1 a 1. Pero la ley, o sea, una casa, por ejemplo, va a estar siempre a una distribuidora. Por lo tanto, si yo no uso toda la energía que estoy produciendo, se va al sistema y esa distribuidora está obligada. Tengo entendido que una vez al año tiene que pagar la diferencia. Claro. O sea, uno tenía consumo cero. En este caso, la solución que se propone es un poco distinta porque se propone en el fondo instalar un parque eólico en un lugar que esté directamente conectado y suministre al sistema interconectado central. Ya. Es como yo le comentaba al principio, no es una solución atomizada que cada sistema de APR tenga su propia generación. Correcto. Es más generalizado. Sino que haya un solo sistema de generación en la región. Nosotros hicimos este estudio para la 4ª región, puede ser para abarcar más, un territorio mucho mayor. Ya. Pero en el fondo esa es la diferencia. Ah, ya, vale. Hay una consulta que yo quisiera hacerle en relación a la experiencia en la Isla Dama de procedimiento de instalación de la planta. O sea, si hay una consulta a la comunidad, una consulta ciudadana, si hay pertinencia ambiental que consultar, a qué marco legal dirigen las solicitudes, los permisos, el borde costero, cómo solicitan la instalación en el borde costero. Claro. Un poco eso es lo que apunta el proyecto de ley en relación a cómo tener un marco normativo específico particular para las desaladoras, que hoy día al parecer hay una dispersión de cuerpos legales a las cuales hay que recurrir para armar el proceso de instalación, de gestión, de solicitudes de permiso, o sea, hasta salud, hay toda una que está sometida a las normas generales y no hay como una particularidad para estos procedimientos. Y lo otro que quería preguntarle en relación al artículo 67, que contiene la reforma al Código de Agua, que está referido justamente a la inquietud que tiene el senador Castro, de la recarga artificial de acuíferos. Está contenido el artículo 67 del proyecto de la reforma al Código de Agua que nosotros hemos venido debatiendo y que hoy día está en la Comisión de Agricultura. Si ustedes como Casalac tienen una opinión, porque ahí hay la búsqueda de tener también algunas disposiciones normativas en esta materia. Bien, bueno, contestando primero su pregunta respecto a la participación ciudadana, sí, hicimos talleres, por lo menos uno que yo recuerde, que fue con la comunidad de Punta de Choros. Y nosotros le presentamos la iniciativa. Y por supuesto lo primero que les preocupó fue, bueno, nosotros esta zona circundando a la isla está toda la zona de reserva marina y por lo tanto esa zona debe ser imperturbable. Y bueno, lo primero que nosotros tratamos de mostrar fue las dimensiones de esta planta y en el fondo
el impacto nulo sobre el cual esperábamos sucediera. Y en ese caso nosotros tuvimos el apoyo de ellos. Así que hubo una especie de, no una consulta formal, pero sí hicimos la presentación del proyecto y las obras van a comenzar pronto y estuvimos trabajando con ellos. En cuanto al tema de pertinencia ambiental, sí, hicimos la consulta al Servicio de Evaluación Ambiental, pero como les decía, por las dimensiones del proyecto, quedamos fuera de la normativa porque era un impacto en el tiempo y en el espacio bastante pequeño. Y luego en el caso de la Autoridad Marítima, sí. En ese caso hicimos lo que es la presentación de esta solicitud de permiso de escasa importancia para posteriormente, después ya una vez implementado el proyecto, con AF siguiera con el tema de pedir la concesión marina, que ya es de carácter más definitivo. Pero sí, se hicieron las consultas, por supuesto, a esa autoridad. Si no, no hubiéramos podido ni siquiera iniciar la obra en La Dama, porque ya el hecho de iniciar la obra era previo con consulta al Servicio de Evaluación Ambiental. Y eso sí, por supuesto, se llevó a cabo. Y en cuanto al Código 67, senadora, lo desconozco, así que vamos a tener que hacer una revisión respecto a eso para poder llegar a hacer nuestro aporte respecto a la reforma que se propone. Sí, está en el 66 bis, 66 bis, ¿no? 66 bis, sí. Ok. Que dice, sin perjuicio de otros permisos regulados en este código, previo informe favorable de la Dirección General de Agua sobre la no afectación de extracciones de agua para consumo humano y aspectos relativos a la calidad de las aguas, cualquier persona podrá ejecutar obras para recargar artificialmente un acuífero. Se entenderá por recarga natural el flujo o caudal de agua que alimenta un acuífero proveniente de aguas pluviales, corrientes detenidas o subterráneas, que no sea a consecuencia de la intervención humana. No requerirá el informe, o sea, es bastante extensa que sería bueno que ustedes lo consideraran para este lo debate. Vamos a revisar y vamos a Se lo podemos enviar llegar nuestras recomendaciones, si es que es posible. Sí, sería importante. ¿Alguna otra consulta, colega? Una consulta que parece que quedó en cuanto al tema de los costos comerciales. Para este caso, de esta planta pequeñita, nosotros tenemos alrededor de $40 por metro cúbico, el cual es un costo muy alto, considerando, por supuesto, como digo, esta inversión inicial en cuanto al sistema fotovoltaico también, que es bastante alta, las consideraciones de construcción en la isla, que es distinto a construir en el continente. Por lo tanto, el costo es ese para este tipo de planta. Ahora, comercialmente lo que se maneja básicamente ya a esta altura son entre 0,6 a $1 por metro cúbico para el caso de las plantas en gran escala. Ahora, como usted menciona, efectivamente, eso se tiene puesto en la zona de la costa, pero muchas veces la minera o quien quiera utilizarlo más arriba, muchas veces triplica ese valor solamente por el hecho de bombear esa agua desalinizada. Pero bueno, esos son los costos que se manejan. Ahora, una planta mediana, nosotros sin tener un valor así tan afinado, podemos decir que puede rondarlo entre los 5 a $8 el metro cúbico posiblemente. En el caso de la PR cuesta un poco hacer un estudio con ellos un poco más profundo, pero eso fueron un poco los valores a los cuales nosotros nos fuimos acercando al examinar un poco la información de ellos. ¿Y este estudio que ustedes hicieron para la región de Coquimbo lo van a hacer para otra región? Porque las características son variables, el número de APR son variables, en fin, sería interesante saber si esta suerte de simulación de qué se requeriría hacerlo más centralizado por la vía fotovoltaica o eólica. Bien, la idea de haber desarrollado este estudio era principalmente llegar a determinar cuáles son las zonas o los sitios donde podríamos hacer instalación de este tipo de plantas. Pero a petición de la autoridad se hizo una primera etapa primero, en que solamente se llegaba a estos modelos económicos y modelos técnicos y legales, en los cuales nos sirvieron un poco para evaluar la efectividad de una planta eólica o una planta fotovoltaica. Pero no hemos llegado a esa segunda etapa. Sería un buen paso hacerlo tal vez para la región o para otras regiones, abarcando también un territorio mayor, en el cual podamos establecer cuáles serían los puntos interesantes o los puntos adecuados donde se instale una central de este tipo. Y eso sería una segunda etapa para el proyecto. Sería muy interesante. Pero hasta el momento no lo hemos desarrollado. Y en las Islas Damas el costo de la tarifa se paga como una alianza y no, eso no tiene un costo, bueno, ¿no? Se da el caso que como la energía es fotovoltaica y la inversión ya está hecha, lo que básicamente tiene que hacer CONAF es administrar el sistema y darle mantenimiento. Entiendo que ahora sí hay un mantenimiento mayor en el tema eléctrico, pero eso esperamos que lo subsanen antes de que comience la etapa del verano. Pero no hay cobro para los turistas, hay un dispensador de agua
que es una especie de estructura de piedra donde tiene dos llaves, dos pequeñas llaves donde se le entrega el agua a los visitantes y hay un letrero informativo que un poco le explica al visitante esta agua que usted está obteniendo, que está consumiendo, se obtiene a partir de desalinización y con energía fotovoltaica. Bueno, ¿hay alguna otra consulta, colega? Se nos agradecemos mucho, don Manuel, su presencia, haber viajado hasta acá, habernos entregado la experiencia de Casalac y de la Isla Dama en nuestra región de Coquimbo, que por cierto nos ilustra muchísimo para el debate que tenemos por delante en materia de los proyectos de ley de plantas desalinizadoras. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ojalá con algo se inspirara también lo hiciera la isla al lado. La isla al lado. La isla al lado. Pero hagamos una encuesta. La sesión está, a menos que haya otro tema, colega, ¿no? Se levanta.